Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos aquí en tu Club Popoca justo antes de iniciar nuestros trabajos. ¿Qué te puedo decir? Que estás en el lugar indicado para asesorarte, para auxiliarte y pues vamos a iniciar con una nueva sesión aquí en tu curso. Así que comenzamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Espero que ya vayamos avanzando muy rápido, ¿sí? Porque antes de finalizar este año 2021, nuestro nivel debe de estar muy alto. A base de todos los ejercicios, todos los trabajos, todos los cuadernillos y todos los videos de explicación. Entonces aquí seguimos apoyándote en todo momento. En esta sesión es muy importante que manejes a la perfección ya todas las preguntas de las cuales hemos trabajado y hemos hablado. La idea es de que para el siguiente viernes o el siguiente examen tengas ya todo bien y salgas con un puntaje alto. Recuerda que vamos a tener que hacer un examen presencial con muy poquitos de ustedes. Entonces, pues ahí sí te vas a tener que medir con personas de tu igual o con mayor nivel. Entonces tienes que dar más del máximo. Así que pues vamos a repasar y espero que esta sesión sea muy productiva para ti. Así que ya sabes, háblale a tu mamá, a tu papá, a todos los que participan en tu formación para que te apoyen. Y si estás comiendo o estás haciendo otras actividades, espero que disfrutes cada una de estas preguntas y que te lleven a un mejor nivel. Así que estamos listos para las preguntas. Primera pregunta. Vamos a abarcar una parte de que son sinónimos. Debemos ser muy precavidos con el transporte de sustancias altamente inflamables. Recuerda que estos tipos de preguntas se han manejado y se van a seguir manejando hasta que seas experto en ellas. Inciso A, combustibles. Inciso B, voraces. Inciso C, inflamables. Inciso D, degradables. Inciso E, volátiles. Y la respuesta correcta es inciso A, combustibles. Siguiente pregunta. Sus pies son ágiles. ¿Qué tal de velocidad? Inciso A, delicados. Inciso B, lerdos. Inciso C, ligeros. Inciso D, torpes. Inciso E, aptos. Y la respuesta correcta es ligeros. Ahora vamos con una parte de antónimos. Así que, abusados, ¿eh? Trata de ser pertinente en los estudios. Inciso A, indispensable. Inciso B, inconstante. Inciso C, perseverante. Inciso D, tenaz. Inciso E, dedicado. Y la respuesta correcta es inconstante. Siguiente pregunta. ¿Hay que difundir los derechos de los niños? Inciso A, divulgar. Inciso B, recopilar. Inciso C, ocultar. Inciso D, distribuir. Inciso E, determinar. Y la respuesta correcta es ocultar. Siguiente pregunta. Ahora vamos a un poco de biología. Totalidad de material genético que se posee. Inciso A, fenotipo. Inciso B, genotipo. Inciso C, cromosoma. Inciso D, cariotipo. Inciso E, cromática. Y la respuesta correcta es genotipo. Siguiente pregunta.
A la cantidad de especies distintas que se encuentran en una misma o zona se le llama, inciso A, biodiversidad, inciso B, evolución, inciso C, naturaleza, inciso D, complejidad ecológica, inciso E, familia. Y la respuesta correcta es biodiversidad. Siguiente pregunta. ¿El proceso de respiración celular ocurre cuando? Inciso A. Se sintetizan moléculas que contienen almacenada energía química a partir del dióxido de carbono, agua y energía solar. Inciso B. El organismo requiere energía química almacenada en la glucosa y obtenida por el proceso de digestión y fotosíntesis, formando ATP. Inciso C. Las plantas toman nutrientes del suelo y lo transforman a las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. Inciso D. Los animales se deshacen de sus desechos ya que contienen sustancias tóxicas. Inciso E. Los animales inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Y la respuesta correcta es: el organismo requiere energía química almacenada en la glucosa y obtenida por el proceso de digestión y fotosíntesis formando ATP. Siguiente pregunta. Conjunto de poblaciones con características físicas similares participando en un antecesor común y pueden reproducirse entre sí. Inciso A, familia. Inciso B, especie. Inciso C, reino. Inciso D, colonia. Inciso E, género. Y la respuesta correcta es inciso B, especie. Siguiente pregunta. Organismos transformadores de la energía del sol y productores de su propio alimento. Inciso A, autótrofos. Inciso B, heterótrofos. Inciso C, parásitos. Inciso D, patógenos. Inciso E, saprófitos. Y la respuesta correcta es inciso A, autótrofos. Siguiente pregunta. Vamos con un poco de geografía. Es una consecuencia del movimiento de rotación. Inciso A, estación del año. Inciso B, día y noche. Inciso C, equinoccio y solsticio. Inciso D, mares y corrientes oceánicas. Inciso E, distribución de climas. Y la respuesta correcta es día y noche. Siguiente pregunta. Es un ejemplo de región. Inciso A, Colonia Benito Juárez. Inciso B, Coahuila. Inciso C, municipio de Nezahualcóyotl. Inciso D, el Bajío mexicano. Inciso E, delegación Coyoacán. Y la respuesta correcta es el Bajío mexicano. Siguiente pregunta. Esta proyección es una de las más usadas. Los meridianos y los paralelos se presentan como líneas rectas. Inciso A, cónica. Inciso B, azimutal. Inciso C, cilíndrica. Inciso D, interrumpida. Inciso D, de Lambert. Y la respuesta correcta es cilíndrica. Siguiente pregunta. El espacio gráfico se define como, inciso A, manera en que las sociedades organizan su espacio. Inciso B, distribución de las características físicas del planeta. Inciso C, ubicación de regiones naturales. Inciso D, forma de localización de grupos humanos. Inciso E, distribución de los espacios económicos. Y la respuesta correcta es inciso A, manera en que las sociedades organizan su espacio. Siguiente pregunta. Ejemplifica el concepto de distribución. Inciso A, en el norte se localizan poblados y en el sur se han aventado a las fábricas y bodegas. Inciso B,
Existen monos, jabalíes, jaguar, ceibas y otras maderas preciosas, entre otros. Inciso C. Actualmente solo el 5% de la población habla una lengua indígena. Inciso D. Debido al choque de los vientos con la sierra, las lluvias se precipitan en la zona norte. Inciso E. México se encuentra en América. Y la respuesta correcta es: en el norte se localizan poblados y en el sur se han ubicado a las fábricas y bodegas. Siguiente pregunta. Capa que presenta un espesor de 10 kilómetros en los fondos oceánicos y entre 35 y 40 kilómetros debajo de los continentes. Inciso A. Manto superior. Inciso B. Astenosfera. Inciso C. Núcleo interno. Inciso D. Corteza. Y la respuesta correcta es corteza. Siguiente pregunta. Tipos de vegetación que se encuentran en México. Inciso A. Tundra y selva. Inciso B. Tundra y estepa. Inciso C. Pradera y tundra. Inciso D. Taiga y bosque de encinos. Inciso E. Bosque de coníferas y selva. Y la respuesta correcta es bosque de coníferas y selva. Siguiente pregunta. Frontera natural de nuestro país. Inciso A. Río Bravo. Inciso B. Trópico de Cáncer. Inciso C. Mar de Cortés. Inciso D. Línea fronteriza. Inciso E. Tijuana. Y la respuesta correcta es Río Bravo. Siguiente pregunta. ¿Los recursos no renovables son aquellos que? Inciso A. Una vez agotados no se recuperan. Inciso B. Una vez agotados pueden recuperarse. Inciso C. Pueden ser recuperados indefinidamente. Inciso D. Aunque existen, no se produce utilizarlos por los grupos humanos. Inciso E. Pueden ser creados por el ser humano. Y la respuesta correcta es: una vez agotados, no se pueden recuperar. Siguiente pregunta. ¿Se conoce como globalización económica? Inciso A. Al intercambio comercial entre diferentes países. Inciso B. Al préstamo procedente de bancos internacionales. Inciso C. Al consumo de productos mexicanos. Inciso D. A la compra-venta entre otras personas de una misma localidad. Inciso E. Al comercio entre dos entidades. Y la respuesta correcta es al intercambio comercial entre diferentes países. Siguiente pregunta. Principal rubro al que se deben destinar recursos en un país cuya población es mayormente joven. Inciso A. Jubilaciones. Inciso B. Comercio. Inciso C. Empleo. Inciso D. Educación. Inciso E. Transporte. Y la respuesta correcta es educación. Siguiente pregunta. Son dos de los centros de atracciones de población para la migración externa. Inciso A. Europa Oriental y África del Norte. Inciso B. América del Sur y Sureste Asiático. Inciso C. Estados Unidos de América y Europa Occidental. Inciso D. África y América Central. Inciso E. Oceanía y Peninsular Balcánica. Y la respuesta correcta es Estados Unidos de América y Europa Occidental. Siguiente pregunta. Región en la que predomina el clima seco estepario en la industria, destacándose ciudades como Nuevo Laredo en Monterrey. Inciso A. Golfo de México. Inciso B. Centro-Sur. Inciso C. Noreste. Inciso D. Pacífico Sur. Inciso E. Noroeste. Y la respuesta correcta es noreste.
Siguiente pregunta. Ejemplifica el caso de riesgos para los asentamientos humanos ocasionados por un factor de tipo meteorológico. Inciso A. La alta sismicidad en las ciudades localizadas en el cinturón de fuego. Inciso B. La inducción de la zona ocasionada por los torrenciales o los ciclones. Inciso C. La gran productividad debido a las condiciones climáticas. Inciso D. La epidemia de dengue ocurrida en la India en el 2004. Inciso E. La construcción de viviendas sobre una zona de deslave. Y la respuesta correcta es la inducción de las zonas ocasionada por las torrenciales de los ciclones. Siguiente pregunta. Ejemplo de patrimonio cultural en nuestro país. Inciso A. Parque Natural en Popocatépetl y Lagunas de Zempoala. Inciso B. Templo de la Plaza Mayor y Parque Siancán. Inciso C. Árbol del Túnel y Monumento a la Revolución. Inciso D. Centro Histórico de la Ciudad de México y la Ciudad de Tajín. Inciso E. La Selva Chiapaneca y el Golfo de México. Y la respuesta correcta es Centro Histórico de la Ciudad de México y la Ciudad de Tajín. Siguiente pregunta. Este tipo de acento es el donde el énfasis o fuerza se producía en la vocal de una sílaba para diferenciarla de las demás. Inciso A. Prosódico. Inciso B. Ortográfico. Inciso C. Diacrítico. Inciso D. Musical. Inciso E. Gráfico. Y la respuesta correcta es gráfico. Siguiente pregunta. Son palabras que hacen referencia a personas u objetos, tienen la función de sustituir al nombre. Inciso A, pronombre. Inciso B, adjetivos. Inciso C, preposición. Inciso D, sustantivo. Inciso E, nexos. Y la respuesta correcta es pronombre. Siguiente pregunta. Representa uno de los movimientos más importantes en el siglo XVIII en Europa. Dos de sus consecuencias fueron la instauración del libre comercio, la propiedad de empleo y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Estamos hablando de, inciso A, Revolución Industrial. Inciso B, Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Inciso C, Guerra de los 7 años. Inciso D, Revolución Francesa. Inciso E, Revolución Inglesa. Y la respuesta correcta es la Revolución Francesa. Siguiente pregunta. En Europa, entre los años de 1821 y 1855, los dos grupos políticos más fuertes del país alternaron en el poder. Uno eran los conservadores y otro los liberales. De ellos seguían la influencia de las clases reales en Europa. ¿Qué tipo de gobierno ejercían? Inciso A, gobierno federal. Inciso B, gobierno monárquico. Inciso C, gobierno centralista. Inciso D, gobierno republicano. Inciso E, gobierno independiente. Y la respuesta correcta es gobierno monárquico. Siguiente pregunta. Es el continente con mayor extensión territorial del planeta. Él cuenta con 44.110.938 kilómetros cuadrados. Nos referimos al continente, inciso A, americano. Inciso B, europeo. Inciso C, asiático. Inciso D, oceánico.
Inciso E, africano. Y la respuesta correcta es asiático. Siguiente pregunta. Se utiliza para calcular el porcentaje de nacimientos que se dan en una comunidad o espacio geográfico. Inciso A, tasa de mortalidad. Inciso B, índice de mortalidad. Inciso C, índice de natalidad. Inciso D, índice de nacimientos. Inciso E, tasa de natalidad. Y la respuesta correcta es índice de natalidad. Siguiente pregunta. A las personas que ingresan a un espacio geográfico ajeno a su origen se les conoce como: inciso A, indocumentados. Inciso B, inmigrantes. Inciso C, emigrantes. Inciso D, viajeros. Inciso E, forasteros. Y la respuesta correcta es inmigrantes. Siguiente pregunta. Los grupos sociales que viven en espacios donde se cuentan con todos los servicios como educación, asistencia social, etc., ¿cómo se conocen? Inciso A, ciudades. Inciso B, pueblos. Inciso C, localidades urbanas. Inciso D, localidades rurales. Inciso E, megaciudades. Y la respuesta correcta es localidades urbanas. Siguiente pregunta. Es el nombre que se le llama a la repulsión y antipatía que se pueden sentir en un individuo sobre otro, a un grado de grupo de individuos por ser personas no natas del lugar. Inciso A, discriminación. Inciso B, envidia. Inciso C, xenofobia. Inciso D, claustrofobia. Inciso E, melancolía. Y la respuesta correcta es xenofobia. Siguiente pregunta. Aunque en las culturas indígenas de América son muchas y variadas, todas tienen algo en común, que tienen una cosmovisión biocéntrica, lo que quiere decir que se centra en, inciso A, el hombre. Inciso B, el bienestar económico. Inciso C, la vida en su conjunto, el planeta como un todo. Inciso D, en las plantas, por eso es que es biocéntrica. Y la respuesta correcta es, inciso C, la vida es un conjunto del planeta como un todo. Siguiente pregunta. Establecer leyes que protejan la conservación de los ecosistemas es de suma importancia porque, inciso A, la escasez de recursos naturales causaría guerras entre países. Inciso B, permite que grupos privados puedan explotar la naturaleza sin cuidar su restablecimiento. Inciso C, permite y promueve el equilibrio del hombre con la naturaleza. Inciso D, se perderían muchas empresas y empleos. Inciso E, permite el fomento de la explotación del medio ambiente. Y la respuesta correcta es, inciso C, permite y promueve el equilibrio del hombre con la naturaleza. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre que se le da a los ángulos que miden más de 180 grados y menos de 360 grados? Inciso A, entrante. Inciso B, llano. Inciso C, recto. Inciso D, agudo. Inciso E, nulo. Y la respuesta correcta es entrante. Siguiente pregunta. A la medida de energía cinética de las moléculas de un cuerpo que se mueven, que se pueden medir con instrumentos como el termómetro, se le denomina, inciso A, calor. Inciso B, frío. Inciso C, fuerza. Inciso D, conducción. Inciso E, temperatura. Y la respuesta correcta es temperatura. Siguiente pregunta.
Nombre que se le da a la energía que pasa de los cuerpos que están más calientes a los cuerpos más fríos. Inciso A, calorífica. Inciso B, adquisición de temperatura. Inciso C, pérdida de frío. Inciso D, conducción. Inciso E, convección. Y la respuesta correcta es calorífica. Siguiente pregunta. Son formas de transferir el calor de un cuerpo a otro. Inciso A, conducción, inducción y convección. Inciso B, conducción, radiación y convección. Inciso C, convección, dilatación, inducción. Inciso D, estática, dilatación y convección. Inciso E, dilatación, calor específico y radiación. Y la respuesta correcta es, inciso A, conducción, inducción y convección. Siguiente pregunta. Esta depende de la magnitud de la fuerza y del tamaño de la superficie sobre la que actúa. Es el nombre que se le da al efecto de una fuerza sobre determinada superficie y su unidad de medida en el sistema internacional es el pascal. Inciso A, presión atmosférica. Inciso B, presión arterial. Inciso C, presión. Inciso D, presión mecánica. Inciso E, presión manométrica. Y la respuesta correcta es presión. Siguiente pregunta. Cuando a un cuerpo se le aplica una temperatura que hace que pase el estado sólido al estado líquido, se dice que está en su punto de, inciso A, ebullición. Inciso B, fusión. Inciso C, agregación. Inciso D, concentración. Inciso E, disolución. Y la respuesta correcta es ebullición. Se define como la capacidad que tiene un átomo para unirse con otro, ya sea donando, aceptando o compartiendo electrones. Estamos hablando de, inciso A, valencia. Inciso B, número atómico. Inciso C, electronegatividad. Inciso D, unión química. Inciso E, familia química. Y la respuesta correcta es valencia. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre reciben las sustancias que intervienen en una reacción química sin reaccionar estas y que solo retardan o aceleran el tiempo para que los reactivos químicos puedan reaccionar? Inciso A, aceleradores. Inciso B, retardadores. Inciso C, adictivos. Inciso D, catalizadores. Inciso E, igualadores. Y la respuesta correcta es catalizadores. Siguiente pregunta. Compuestos que se encuentran en los alimentos y son responsables de aportar energía al organismo se conocen también como hidratos de carbono. Inciso A, carbohidratos, azúcares. B, proteínas. C, vitaminas. D, polisacáridos. E, minerales. Y la respuesta correcta es carbohidratos. Siguiente pregunta. La respiración es la reacción química inversa de la fotosíntesis. ¿Cuál es la función principal de esta reacción fisiológica? Inciso A, oxigenar las células y liberar energía, desprender oxígeno. Inciso B, oxigenar las células, obtener energía y desprender dióxido de carbono. C, oxigenar las células, obtener energía, desprender vapor de agua. D, oxígeno a los pulmones, liberar energía, obtener dióxido de carbono. E, los pulmones liberan energía y desprenden oxígeno. Y la respuesta correcta es, inciso B, oxigenar las células y obtener energía y desprender el dióxido de carbono. Siguiente pregunta. A continuación te presentamos acontecimientos que dieron origen a la Primera Guerra Mundial. Escoge la opción que indica el orden cronológico correcto de los eventos sucedidos. Observa bien los siguientes elementos, analízalos y selecciona uno. Inciso A, B, C y D. E.
Así que velos analizando cada uno. Y la respuesta correcta es inciso C. Siguiente pregunta. Organización internacional que tiene la misión de impulsar la igualdad y la paz mundial tiene su sede en Estados Unidos. Nos referimos a, inciso A, Mercosur, inciso B, OCDE, inciso C, ONU, inciso D, TLC, inciso E, UNESCO. Y la respuesta correcta es ONU. Siguiente pregunta. A la región o zona en la que se ubica este país con respecto al continente americano se le conoce como, inciso A, América, inciso B, América del Sur, inciso C, América Central, inciso D, América Central y del Caribe, inciso E, América del Norte. Y la respuesta correcta es América del Norte. Siguiente pregunta. En nuestro país se pueden obtener una fuente de alimentación de las especies acuáticas. A esta práctica se le conoce como, inciso A, agricultura, inciso B, ganadería, inciso C, apicultura, inciso D, piscicultura, inciso E, avicultura. Y la respuesta correcta es piscicultura. Siguiente pregunta. Una actividad económica que en varias regiones del país es una fuente de ingresos importantes es la producción de miel. Esta actividad se le conoce como, inciso A, agricultura, inciso B, apicultura, inciso C, avicultura, inciso D, ganadería, inciso E, piscicultura. Y la respuesta correcta es apicultura, inciso B. Siguiente pregunta. Nombre con el que se le conoce al líquido lechoso que se obtiene de algunas plantas para la elaboración de productos elásticos. Inciso A, látex. Inciso B, clorofila. Inciso C, savia. Inciso D, corcho. Inciso E, caucho. Y la respuesta correcta es, inciso A, látex. Siguiente pregunta. Modelo económico que tiene la finalidad de abatir las fronteras, dejar de lado las regularizaciones gubernamentales entre los países y dejar que el mercado regular el comercio, en donde el libre comercio será el eje rector de la economía mundial. Entonces estamos hablando de, inciso A, capitalismo, inciso B, socialismo, inciso C, internacionalización, inciso D, mercantilismo, inciso E, globalización. Y la respuesta correcta es, inciso E, globalización. Siguiente pregunta. Sistema económico que fomenta que los medios de producción sean privados o corporativos donde predomine el capital sobre el trabajo como elemento de producción, creador de riquezas y monopolios. Inciso A, sistema socialista. Inciso B, sistema capitalista. Inciso C, sistema mercantilista. Inciso D, sistema feudal. Inciso E, sistema integral. Y la respuesta correcta es sistema capitalista. Siguiente pregunta. Rama de la física que estudia el fenómeno que ocurre al frotar dos materiales de diferente entre sí, como la atracción y la repulsión. Inciso A, óptica. Inciso B, magnetismo. Inciso C, electrificación. Inciso D, electrostática. Inciso E, electricidad. Y la respuesta correcta es electrostática. Siguiente pregunta. La unidad que mide la carga eléctrica en el sistema internacional es, inciso A, joules, inciso B, newton, inciso C, coulomb, inciso D, Fahrenheit, inciso E, Celsius. Y la respuesta correcta es coulomb. Siguiente pregunta. Esta dice que la fuerza electrostática de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados
es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La fórmula representa la ley siguiente. Estamos hablando de la ley de, inciso A, magnetismo, inciso B, ley de Coulomb, inciso C, ley de Newton, inciso D, ley de gravitación, inciso E, ley de Ohm. Y la respuesta correcta es ley de Coulomb. Siguiente pregunta. Al frotar un globo sobre nuestro cabello, se electriza por el fenómeno de, inciso A, contacto, inciso B, electrificación, inciso C, calentamiento, inciso D, frotamiento, inciso E, imantación. Y la respuesta correcta es frotamiento. Siguiente pregunta. El científico italiano Alejandro Volta desarrolló estudios sobre la producción de la corriente eléctrica y creó la pila voltaica, mientras que André Marie Ampère inventó, inciso A, el circuito eléctrico, inciso B, la potencia eléctrica, inciso C, el electroimán y el telégrafo electromagnético, inciso D, los condensadores, inciso E, el faradio. Y la respuesta correcta es el electroimán y el telégrafo electromagnético. Siguiente pregunta. La intensidad de una corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor, también conocido como la ecuación fundamental entre los parámetros de la eléctrica. Estamos hablando de, inciso A, ley de Ohm, inciso B, ley de la energía, inciso C, ley de la potencial eléctrica, inciso D, ley de inducción, inciso E, ley de Volt. Y la respuesta correcta es ley de Ohm. Siguiente pregunta. Físico danés Ørsted descubrió que la corriente eléctrica tiene un efecto magnético, lo cual contribuía a que se construyeran aparatos que utilizaran esta propiedad. ¿Cuál de los siguientes es un instrumento que utiliza el magnetismo? Inciso A, televisión, inciso B, teléfono, inciso C, celular, inciso D, ventilador, inciso E, parrilla eléctrica. Y la respuesta correcta es parrilla eléctrica. ¿Cómo vamos en casita, chicos? Así que hay que estirarse para que podamos oxigenar y respirar. Inhala, exhala, inhala y exhala. Esto para que nos llegue todo el oxígeno necesario a nuestro cerebro y pues ni nos dé sueño, tengamos energía y podamos continuar lo más rápido que se pueda. Siguiente pregunta. Son sustancias de sabor agrio, su pH menor a 7. Al disolverse en agua liberan iones de hidrógeno. Reaccionan con algunos metales liberando hidrógeno o 2 de hidrógeno. Estamos hablando de, inciso A, no metales, inciso B, metales, inciso C, bases, inciso D, halógenos, inciso E, ácidos. Y la respuesta correcta es ácidos. Siguiente pregunta. Son sustancias de sabor amargo con el pH mayor a 7. Al disolverse en agua liberan iones hidroxilo. Son jabonosas al tacto. Y estamos hablando de, inciso A, no metales, inciso B, bases, inciso C, halógenos, inciso D, ácidos, inciso E, metales. Y la respuesta correcta es bases. Siguiente pregunta. Al verificar el pH de una reacción química y una base, se dice que alcanzó la neutralización porque el valor del pH fue de, inciso A, 3, inciso B, 5, inciso C, 7, inciso D, 10, inciso E,
1. Y la respuesta correcta es, inciso C, 7. Siguiente pregunta. En la escala de medición del pH, es decir, el potencial de hidrógeno, el intervalo de 1 a 6 se refiere a, inciso A, bases, inciso B, neutralización, inciso C, estado emocional, inciso D, electrolitos, inciso E, ácidos. Y la respuesta correcta es, inciso E, ácidos. Siguiente pregunta. ¿Existen alimentos que producen molestias, acidez estomacal? ¿Con qué tipo de sustancias se pueden neutralizar el ácido acumulado en el estómago? Inciso A, bicarbonato de sodio. Inciso B, agua de limón. Inciso C, leche de vaca. Inciso D, jugo de tomate. Inciso E, agua de naranja. Y la respuesta correcta es, inciso A, bicarbonato de sodio. Siguiente pregunta. Oxidación que ocurre en algunos metales expuestos a la intemperie y al paso de largos periodos de tiempo. Inciso A, oxidación. Inciso B, reducción. Inciso C, corrosión. Inciso D, descomposición. Inciso E, estancación. Y la respuesta correcta es corrosión. Siguiente pregunta. Son los elementos más electropositivos de la tabla periódica. Se ubican al lado izquierdo y tienen un número de oxidación positivo. Se conoce como agentes reductores. Nos referimos a los, inciso A, halógenos. Inciso B, metales. Inciso C, no metales. Inciso D, isótopos. Inciso E, gases. Y la respuesta correcta es, inciso B, metales. Siguiente pregunta. Producto considerado como una base. Inciso A, vinagre. Inciso B, limón. Inciso C, naranja. Inciso D, jabón. Inciso E, vitamina. Y la respuesta correcta es jabón. Siguiente pregunta. Es un ejemplo de sustancia neutra, ya que no es ni ácido ni base. Nos referimos a, inciso A, agua destilada. Inciso B, jugo gástrico. Inciso C, agua de limón. Inciso D, vinagre. Inciso E, jabón. Y la respuesta correcta es agua destilada. Siguiente pregunta. Son particularidades físicas que distinguen a los hombres de las mujeres, así como las actividades que desempeñan, aunque estas pueden variar entre otras culturas. Inciso A, género. Inciso B, especie. Inciso C, genotipo. Inciso D, fenotipo. Inciso E, familia. Y la respuesta correcta es género. Siguiente pregunta. Son ejemplos de enfermedades venéreas por infecciones de transmisiones sexuales. Inciso A, gonorrea, sífilis y papiloma. Inciso B, gonorrea, influenza y sífilis. Inciso C, sífilis, papiloma, cáncer vaginal. Inciso D, papiloma, herpes genital y tuberculosis. Inciso E, papiloma, hepatitis y sífilis. Y la respuesta correcta es, inciso A, gonorrea, sífilis y papiloma. Siguiente pregunta. La infección del virus del papiloma humano, causante de miles de muertes entre las mujeres, puede ser diagnosticada a tiempo, tomando células del cuello del útero en una prueba conocida como, inciso A, biometría. Inciso B, mastografía. Inciso C, BDRK. Inciso D, cariotipo. Inciso E, Papa Nicolau. Y la respuesta correcta es Papa Nicolau. Siguiente pregunta. Es un tipo de reproducción en la que intervienen un solo progenitor.
como la esporulación de los hongos y la gemación de la levadura. Tenemos inciso A, reproducción asexual, inciso B, reproducción mixta, inciso C, reproducción sexual, inciso D, reproducción natural, inciso E, reproducción artificial. Y la respuesta correcta es reproducción asexual. Siguiente pregunta. Es un tipo de reproducción celular en la que las células hijas reciben el mismo número y tipo de cromosomas que la célula madre. Inciso A, mitosis. Inciso B, meiosis. Inciso C, síntesis. Inciso D, fecundación. Inciso E, ovulación. Y la respuesta correcta es mitosis. Siguiente pregunta. A las características hereditarias que se pueden observar a simple vista, como el color de los ojos, la piel, el tipo de pelo, la estatura, etc., se le denominan inciso A, genotipo, inciso B, especie, inciso C, cariotipo, inciso D, genética, inciso E, fenotipo. Y la respuesta es fenotipo. Y es así como hemos hecho una sesión más de preguntas y respuestas de tipo Comipems. En tu material tenemos un triángulo donde vas a poder estudiar los cambios de estado. Entonces te sugiero que lo repases y que te vuelvas experto porque vendrán en los próximos bloques. Espero que la sesión haya sido de tu agrado y recuerda que siempre aquí en mi club el más importante eres tú. Así que vamos a echarle todas las ganas del mundo para elevar y llegar a esos 128 aciertos cada viernes en cada prueba que se presente. Así que nos vemos la próxima. Bye.